nuestro corazón en la alabanza, para que este esté receptivo cuando la palabra es abierta, ¿verdad? Y Dios habla. Así es que, hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios, vamos a seguir exaltando, pero ahora en el estudio de su palabra. Y vamos a dar inicio, hermanos, vamos a darle seguimiento a este estudio, a esta serie del libro de los Hechos. Vamos ahora a ver un tema hermoso, pero vamos a poner en las manos de Dios el tema del día de hoy. Antes de iniciar, así es que cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por este momento de alabanza, de adoración, Señor. Es hermoso, Señor, escuchar a la iglesia, Señor, levantando las manos y con un corazón sencillo y postrado ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios, gracias, Señor, porque esto es solamente un ensayo de lo que veremos allá en el cielo. Amén. De lo que veremos allá en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Toma control, Señor, de esta reunión, Señor. Que en el momento que tu palabra sea abierta, Señor, sea ella expuesta, no la palabra del hombre, Señor. Y que la gloria sea solamente a ti, Señor. Solo a ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toma el corazón de cada uno de nosotros, Señor, nuestra mente, Señor. Si en algo está ocupada, Señor, esa preocupación, esa ocupación la hacemos a un lado, Señor, para poder estar sintonizados contigo, Dios, y escuchar. Gracias, Padre. Te exaltamos, Señor, y te adoramos en el nombre, que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. ¿Puedes tomar asiento? Recordemos, hermanos, que estamos en esta serie del estudio del libro de los Hechos, ¿verdad? Estamos viendo una iglesia primitiva, ¿no? Estamos viendo ese modelo a seguir para nosotros el día de hoy, hermanos. Cuando volteamos al pasado y vamos a la historia, hermanos, vemos una iglesia enfrentando persecución, enfrentando oposición por el nombre de Cristo. El día de hoy, hermanos, la iglesia tiene que mirar atrás, tiene que mirar allá, porque el día de hoy la iglesia ha olvidado, ¿verdad? Ha olvidado esto, hermanos. Vamos a tomar el tema el día de hoy, la nobleza de escudriñar las Escrituras. Ese es el tema del día de hoy. Si te gusta apuntar, es excelente que tengas tus anotaciones. El tema se titula La nobleza de escudriñar las Escrituras. Y el texto base, hermanos, o los textos en los cuales vamos a estudiar el día de hoy, es del libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 15. Así es que acompáñame ahí, abre tu Biblia, contando conmigo, y vamos a leer esta porción, hermanos. Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 15. En el momento que lo tengas, me dices un fuerte amén para darle lectura conmigo. Amén. Amén. Dice la palabra así. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí.
versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Hermanos, Pablo se encuentra aquí con los bereanos. Hermanos, las escrituras nos hacen saber que estos hombres bereanos, hermanos, eran más nobles que los de Tesalónica, ¿no? O los tesalonicenses. Hermanos, por la simple y sencilla razón, la escritura nos habla de esto, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud. Esa fue la diferencia de lo que Pablo vio en Tesalónica. Que estos habían recibido la palabra con esa solicitud, hermanos. Es decir, recibieron la palabra de Dios con diligencia. Recibieron la palabra de Dios con interés, con gozo. Recibieron la palabra de Dios con anhelo. El versículo 11 nos dice que examinaban las escrituras diariamente para saber si estas cosas eran así. Esa era la diferencia, hermanos. Si hay hombres, hermanos, si hay hombres dignos de ser imitados, serían estos bereanos, ¿no es así? Serían ellos, hermanos. El día de hoy, hermanos, la iglesia, vemos una iglesia que quiere de todo, ¿no es así? Una iglesia que busca de todo, menos escudriñar las escrituras. El día de hoy, hermanos, vemos muchos lugares que están llenos de congregantes que buscan todo lo demás. Buscan show, o unos buscan entretenimiento, otros buscan lugares donde sean deslumbrados, ¿no? Por quizás cámaras de humo y luces. Algo que les rasque el oído, algo que les guste, pero no quieren las escrituras, no quieren la palabra de Dios, hermanos. Y cuando observan a alguien que está en la palabra, cuando observan a alguien que está escudriñando la Biblia, hermanos, a ese le llaman legalista, aburrido, porque pura Biblia, ¿no? Hermanos, el día de hoy, ¿qué faltan hacer esos congregantes con las mismas características que los bereanos? ¿Qué falta hacen, hermanos? Que al igual que ellos reciban la palabra de Dios con toda solicitud. Que al igual que ellos, hermanos, reciban la palabra con diligencia, con gozo y con anhelo. Hermanos, toda familia cristiana siempre tendrá un versículo que repite constantemente, ¿no es así? Como un lema o como un cliché muchas veces, ¿no? Y uno de ellos, hermanos, suele ser Hechos 17, versículo 11, donde nos dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Incluso, hermanos, este verso se cita constantemente en escuelas dominicales. Este texto se cita muy frecuentemente en estudios bíblicos o en portadas de comentarios, hermanos. Es un texto muy conocido, pero pocas veces, hermanos, pocas veces nos detenemos realmente a preguntar ¿qué hizo exactamente a los bereanos más nobles? ¿Qué fue lo que los hizo ser más nobles, hermanos? La respuesta no es un rasgo de personalidad en ellos, hermanos. No, la respuesta no es una casualidad histórica. La respuesta, hermanos, es un hábito concreto en ellos. Algo que los distinguía de los demás. Un hábito repetible y también alcanzable, hermanos, para cualquier creyente el día de hoy.
lo que hizo, o lo que los hizo ser más nobles, hermanos, fue recibir la palabra de Dios con veneno y examinarla cada día. Cada día, hermanos. Si recuerdan, hermanos, en los versículos anteriores vimos cómo es que Pablo fue expulsado de la ciudad de Tesalónica. Esto lo vimos la semana pasada, hermanos. Y esto fue por causa del Evangelio. Pero Pablo vemos que no se desanima, hermanos. Pablo no se detiene y ahora nuevamente se atreve a entrar a una sinagoga más. Es decir, hermanos, Pablo estuvo dispuesto a correr el mismo riesgo. Sabía que muy posiblemente iba a suceder lo mismo, ¿no? Pero en Berea, hermanos, encuentra algo muy distinto, encuentra algo muy diferente. En lugar de encontrarse con una turba enfurecida, hermanos, en lugar de encontrarse con esa gente que deseaba desaparecerlo, encuentra a oyentes que abren las Escrituras. Encuentra a oyentes que la reciben con toda solicitud y con gozo. Hermanos, la idea central de estos versículos que estamos analizando es que esa nobleza espiritual, hermanos, esa nobleza espiritual no se mide por un estatus social, ni por cierta línea, digamos, sanguínea o idioma. No, hermanos, esa nobleza espiritual surge por la disposición del corazón. La disposición del corazón de cada uno de nosotros. Para recibir, para examinar y para obedecer la palabra de Dios. Tú puedes saberte la Biblia de tapa a tapa, hermano, pero si la disposición de tu corazón no es la correcta, solamente te estás llenando de conocimiento humano, pero no vas a estar dispuesto a obedecerle. Hermanos, y esa misma fidelidad al Evangelio, hermanos, seguirá atrayendo dos cosas: tanto fruto como también oposición. ¿Sí, hermanos? Y es lo que precisamente Pablo está enfrentando. Hay fruto, pero también se levanta fuertemente esa oposición. Allí en los versículos 10 al 12, vamos a leerlos nuevamente, hermanos, de este capítulo 17. Dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermanos, aquí vemos un modelo para nosotros. Aquí vemos un ejemplo para ti y para mí, hermanos, de una recepción noble de la palabra. ¿Sí, hermanos? Así como también vemos una salida protegida a Pablo, y no esa retirada vergonzosa. Cuando Pablo y Silas, hermanos, se encontraban en Tesalónica, los hermanos de ese lugar, nos dice la palabra que los enviaron inmediatamente de noche. ¿Hacia dónde? A Berea. Hermanos, la iglesia de Tesalónica, apenas nacida, hermanos, recientemente establecida, ya mostraba un discernimiento, pero también mostraba un amor práctico hacia los hermanos. Hermanos, estos de Tesalónica entendieron el peligro que estaban corriendo y actuaron de inmediato. ¿Qué hicieron para proteger a sus maestros? Tomaron una decisión. ¿Sí? No fueron indecisos, hermanos. No hubo una falsa valentía, hermanos. Hubo sabiduría para proteger a sus hermanos. En este caso a Pablo y a Silas. Hermanos,
Pero a pesar del riesgo que Pablo había pasado en Tesalónica, al levantarse una turba violenta en contra de él, la primera acción de Pablo al llegar a Berea, una ciudad, hermanos, más pequeña y a unos 80 kilómetros al sureste de Tesalónica, hermanos, es que Pablo ahí ingresa una vez más a una sinagoga. Podrían decir, Pablo no aprendió la lección, ¿no? No, hermanos. El rechazo de una ciudad, la oposición de una ciudad, hermanos, no apagó en Pablo ese celo. No apagó en Pablo ese celo de seguir predicando el evangelio, hermanos, en la siguiente ciudad. Hermanos, tú y yo, hermanos, como creyentes, deberíamos tener esa misma actitud. Deberíamos seguir esa misma actitud de Pablo, hermanos. Pero muchas veces sucede, ¿no? Que solo porque un familiar o un conocido en cierta ocasión nos dijo que no quería saber nada del evangelio, ¿qué pasa con nosotros? Nos deprimimos, ¿no? Y jamás quieres compartirle el evangelio. No, hermanos. Con Pablo no pasó eso. Ese celo no se apagaba en él. En cierta ocasión salió casi muerto de cierto lugar, ¿no? De la paliza que le dio. Y podemos ver en el relato que él se levanta y se sacude y dice, sigamos al siguiente lugar. Muchas veces nosotros tantito tenemos oposición y yo ya no voy por allá. Había valentía en Pablo, hermano. Pero hermanos, de acuerdo al versículo 11 de este capítulo 17, ¿qué fue lo que hizo más nobles a los bereanos? ¿Cuál fue esa acción que los distinguió diferente, hermanos? Lucas usa aquí la palabra griega eugenes, hermanos, que originalmente describe a una nobleza de nacimiento. Pero aquí Lucas, hermanos, aplica esta palabra en un sentido de nobleza de carácter y de una nobleza de mente. Es decir, hermanos, la nobleza de los bereanos consistió en dos elementos importantes, dos puntos importantes, hermanos, en los cuales tú y yo haríamos bien en ponerlos en práctica como creyentes. El primero de ellos, o el primer elemento, es que recibieron la palabra con toda solicitud. Con toda solicitud, hermanos. Es decir, la recibieron con anhelo, con gozo, no con desconfianza. No con desconfianza ni con indiferencia, sino con una hambre genuina de conocer la verdad. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento, hermanos, que hizo que estos hombres fueran nobles, es que examinaban y escudriñaban las Escrituras diariamente. Diariamente, hermanos. Esta palabra escudriñando que vemos en el versículo 11, en su etimología viene del griego anacrino, que denota a una investigación judicial. Hermanos, es decir, estos hombres de Berea examinaban las Escrituras y examinaban las enseñanzas de Pablo con el mismo rigor, el mismo celo y con el mismo cuidado con el que un juez examina una evidencia. Hermanos, lo hacían con diligencia, con cuidado. Hermanos, es interesante notar que estas dos actitudes no se contradecían en los bereanos. No se contradecían, hermanos, sino, es decir, ellos al recibir con anhelo no significaba que creían sin discernimiento. No, hermanos, sino que ellos llevaban ese balance, ¿sí? Así como también, hermanos, el examinar con rigor no significaba recibir la verdad con frialdad o con desconfianza. Ellos la recibían con anhelo, pero también usaban el razonamiento. Se metían a las Escrituras.
Vamos a ver si lo que Pablo dice está en la palabra. Examinaban. Los bereanos combinaron muy bien estas dos actitudes, hermanos. Combinaron muy bien estos dos elementos. Un corazón receptivo con una mente crítica sujeta a la Escritura. Hermanos, ese equilibrio es precisamente lo que hoy suele faltar en la iglesia al día de hoy. Hermanos, unos creen sin examinar nada y otros examinan todo sin recibir nada. Hemos de tener ese mismo equilibrio que tuvieron los bereanos. Es interesante notar que estos hermanos no contrastaban las enseñanzas de Pablo con sus propias ideas, ¿verdad? O con sus tradiciones, hermanos. No, estos hombres comparaban las enseñanzas de Pablo con las Escrituras. Es decir, ellos no lo razonaban con sus propias ideas. Es que esto no me parece, no. Ellos decían, voy a ver si está en las Escrituras. ¿Qué dice la palabra? No es lo que yo pienso, no es lo que yo digo, es que dice la palabra. Hermanos, al igual que estos hombres, tú y yo hemos de reconocer que las Escrituras son ese estándar, ¿sí, hermanos? En la cual hemos de examinar toda enseñanza que recibimos. Es la palabra de Dios, es la Escritura. El día de hoy, hermanos, lamentablemente no podemos decir amén a todo lo que escuchamos. No podemos, hermanos, pues la iglesia de hoy, recordemos, hermanos, que se encuentra infiltrada. Hay falsos maestros, hay engañadores, hermanos, que usan a la grey muchas veces para enriquecerse a sí mismos. Hermanos, entendamos que ese estándar es la palabra de Dios, es ella. Ese es el filtro, hermanos. Es el filtro por el cual hemos de pasar toda enseñanza. Es la palabra de Dios. El versículo 12 dice así, vamos a seguir avanzando. El versículo 12 del Hechos 17 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, hermanos. Aquí vemos ese fruto, hermanos. Aquí vemos ese fruto de una fe que es examinada por las Escrituras. A diferencia de Tesalónica, hermanos, donde algunos judíos, ¿sí? Donde algunos judíos creyeron tras ser persuadidos. En Berea, hermanos, vemos algo muy diferente. En Berea, hermanos, vemos algo totalmente diferente. Ahí es donde muchos creyeron. Y la razón, hermanos, es porque escudriñaron las Escrituras, porque investigaron por sí mismos, porque indagaron en ellas para ver si lo que Pablo decía era verdad. Ellos indagaron. En Tesalónica fueron persuadidos. En Berea estaban gozosos recibiendo la palabra. Hermanos, ¿qué podemos aprender de esta porción? ¿Qué podemos aprender hasta aquí, hasta donde hemos avanzado, hermanos? Podemos aprender que la fe, hermanos, la fe que nace, la fe que se desarrolla de un examen sincero de las Escrituras, es la fe que suele ser más firme. Y es la fe que suele ser duradera, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no depende únicamente de una persuasión del predicador. No depende de un momento emocional, hermanos, sino se sostiene de la propia convicción personal ante la misma palabra de Dios. Hermanos, es una fe cimentada. Las bases están en la Escritura. Esa fe se sostiene donde quiera que estés y lo que estés pasando. ¿Qué te va a mantener de pie? La palabra de Dios. Ella es, hermanos.
El versículo 13 del capítulo 17 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea es anunciada la palabra de Dios por Pablo, ¿qué dice? Que fueron allá y también alborotaron las... Estos eran muy revoltosos, ¿eh? Hermanos, aquí vemos una persecución que no conoce fronteras. No conoce fronteras, hermanos. A donde vayas y proclames el evangelio, debes estar consciente. Debes estar consciente en que ahí también vas a encontrar oposición. A donde quiera que vayas. Hermanos, este versículo es muy interesante, pero también es revelador. Sí, ya que la misma incredulidad, hermanos, como nos dice el texto, la misma incredulidad, el mismo rechazo y esa misma violencia que expulsó a Pablo de Tesalónica, esa misma viajó más de 80 kilómetros para perseguirlo hasta Berea, para no dejarlo en paz, para intentar hacerle la vida de cuadritos, dicen por ahí. Hermanos, es increíble notar cómo la oposición al evangelio, hermanos, cuando está motivada por la incredulidad, cuando está motivada por el enojo, cuando está motivada por la ira del corazón, no se conforma con lograr su objetivo en un solo lugar. Esta oposición perseguirá de manera activa el evangelio donde quiera que ésta sea anunciada. Es algo que no debe sorprenderte, algo que no debe sorprendernos. Esta, hermanos, como creyentes no debe sorprendernos, sino, hermanos, aquel que es fiel, aquel que es siervo fiel a Cristo, hermanos, debe entender que donde quiera que proclame el evangelio va a encontrar la oposición. Y esta oposición persistente, hermanos, no siempre será señal de que algo se está haciendo mal. No. La oposición persistente, hermanos, muchas veces es la confirmación. Es la confirmación de que el evangelio verdadero está avanzando. Sí, hermanos, es la confirmación de que estás predicando a Cristo. Y no tus anécdotas, no tus cuentos, no tus emociones. Hermanos, y por ende, esto perturba, esto molesta y llena de ira a quienes prefieren la oscuridad, a quienes prefieren las tinieblas que a Cristo. Y entonces, encontrarás oposición. Es parte de ello. Los versículos 14 al 15, avancemos ahí, hermanos, en Hechos 17, nos dice el versículo 14: pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiese, salieron. Hermanos, aquí vemos esa providencia, ¿verdad? Esa providencia que ordena los pasos del misionero. Es Dios, hermanos. Ante el nuevo peligro que enfrentaba Pablo, hermanos, ante ese peligro que enfrentaba Pablo, Silas y Timoteo, los hermanos bereanos actuaron con la misma diligencia que los tesalonicenses. Pues el texto relata que enviaron a Pablo hacia el mar, mientras Silas y Timoteo permanecían ahí en Berea. Esto, hermanos, era con el propósito de consolidar la obra recién comenzada por ellos. Es decir, hermanos, de alguna manera había que discipular a los nuevos creyentes, había que darle seguimiento. Sin embargo, vemos que estos acompañantes que llevaron a Pablo a Atenas regresaron con instrucciones.
para que Silas y Timoteo se reunieran en cuanto antes con él. Había que seguir avanzando en el Evangelio. Había que seguir avanzando. Ellos veían el Evangelio con ese sentido de urgencia, hermanos, en el cual nosotros también hemos de verlo. Es preciso predicar el Evangelio. Hermanos, sin duda, Dios es soberano. Sin duda, Dios es soberano, hermanos, y todo está bajo su control. ¿Sí? Aún eso, hermanos, que estás pasando el día de hoy, aún esa situación por la cual quizás no encuentras explicación, aún en eso, hermanos, Dios tiene el control. En esa situación quizás económica, en esa enfermedad, o en esa pérdida de un ser querido, hermanos, en esa persecución que estás pasando por el nombre de Cristo, Dios tiene absoluto control. Hermanos, si somos observadores, notaremos que ese patrón es el que se repite en todo el libro de los Hechos. Todo, hermanos, en esa persecución humana. Esa persecución, hermanos, cuando está en las manos de Dios, se convierte en ese método, en ese mecanismo por la cual se dará la expansión del Evangelio. Dios usando las circunstancias para que se extendiera el Evangelio. Es Dios teniendo control aún de esa persecución. Dios usando los acontecimientos para sus propósitos, hermanos. Esto lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 8. Acompáñame, vamos a leer esta parte. Hechos capítulo 8, versículos 1 y por separado el 4. Hechos capítulo 8, versículos 1 y por separado el 4. Dice así: y Saulo consentía en su mente, en su muerte, perdón. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por separado el 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? El Evangelio. Ellos no permanecían ocultos. Ellos no permanecían en cuevas cuidando su vida. ¿Qué hacían ellos? Anunciaban el Evangelio. Habiendo sido esparcidos, continuaban predicando el Evangelio. Dios usando las circunstancias, hermanos, para sus propósitos. De la misma manera, hermanos, que los enemigos de Pablo pretendían usar esta persecución para detener el mensaje, hermanos, para estorbar y detener el Evangelio, Dios lo usó para llevar el Evangelio a otros lugares, como Atenas, por ejemplo. Sí, hermanos, Atenas, ese centro en aquellos tiempos, ese centro filosófico, ese centro intelectual del mundo antiguo, hasta allá tenía que llegar el Evangelio. Dios usando la persecución. Hermanos, esto nos muestra que no hay obstáculo humano que pueda frustrar el propósito soberano de Dios. No lo hay. Si la palabra, hermanos, dice que estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, es porque así será. El Evangelio será predicado, hermanos. No importa lo que el enemigo intente hacer para estorbar el Evangelio, hermanos. Meternos miedo, meter temor a la iglesia, meter duda, inseguridad. Hermanos, el Evangelio será predicado. Aún te apedreen, el Evangelio será predicado.
Hermanos, sin embargo, es interesante observar que el día de hoy la Biblia sigue siendo el libro más comprado, ¿no es así? Sigue siendo el libro más comprado, pero a la vez el menos examinado. Es curioso, hermanos, este dato. Muchos ejemplares, hermanos, de la Biblia hoy permanecen solo ahí, cerrados en el rincón de los hogares, ¿no es así? E inclusive muchas veces en nuestra vida como creyentes puede pasar toda una semana y muchos de nosotros no tocamos la Escritura hasta el día siguiente, que es el día de culto. Hermanos, un verdadero avivamiento personal o familiar no comenzará con un show. No, hermanos, no comenzará con actuaciones circenses en un púlpito. Hermanos, comenzará con el redescubrimiento gozoso de la palabra de Dios, examinando las Escrituras como quien busca un tesoro, hermanos. Como quien busca un tesoro, anhelándola con gozo. ¿Es así como te acercas a la palabra de Dios? ¿Es así cuando asistimos a nuestros discipulados? ¿Es así cuando sabemos que hay un estudio de la palabra? ¿O sale la queja? Ay, otra vez Biblia. Ay, pura Biblia, pura Biblia. La palabra dice que la busquemos como un tesoro, hermanos. Hermanos, el examen diligente de las Escrituras es responsabilidad de cada creyente, de cada uno de nosotros, hermanos. No solo del predicador, no solo del expositor, hermanos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Allí en casita. ¿Te tomas el tiempo? Hermanos, los bereanos no delegaron su responsabilidad de discernir las Escrituras en Pablo, Ellos escudriñaban las Escrituras cada día. Con mayor razón, hermanos, hoy la iglesia debe examinar toda enseñanza. Antes, hermanos, se decía, busca la iglesia más cercana a tu casa, ¿no es así? Ahora, hermanos, se dice, busca la iglesia más cercana a las Escrituras. Sí. Más cercana a la Biblia. Hermanos, la iglesia debe escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas que escuchan son así, sin importar cuán reconocido sea el expositor. Es la palabra de Dios. Amén. No es el expositor, es la palabra. Hermanos, un discipulado bíblico siempre requerirá de dos cosas: tanto un corazón que siente como una mente analítica. Estas dos cosas, ¿sí? Cuando vayas a la Escritura, acércate con estos dos elementos: un corazón que siente, un corazón que anhela, pero también una mente analítica, examinando. Un corazón, hermanos, anhelante y con emociones, pero sin un examen bíblico, va a producir incredulidad. En cambio, hermanos, una mente analítica, pero sin un anhelo o emoción, va a producir frialdad. Hermanos, los bereanos, vemos aquí en esta porción que estudiamos, que ellos mantuvieron ese equilibrio correcto, en el cual la iglesia de hoy haría bien en imitar. Es el corazón, pero también es la palabra. El día de hoy muchos han hecho a un lado la palabra y le han dado énfasis a las emociones y dicen: yo no necesito, es que me revela algo nuevo.
dando solamente revelaciones extrabíblicas, muy lejos de la palabra de Dios. Hermanos, como conclusión, aquí, hermanos, Berea nos deja un desafío aparentemente sencillo, pero a la vez exigente, hermanos. Exigente. La pregunta es, hermanos, ¿examinamos diariamente las Escrituras con ese mismo anhelo con el que los bereanos lo hicieron? ¿O simplemente, hermanos, aceptamos o rechazamos lo que escuchamos sin contrastarlo con la palabra de Dios? ¿Es nuestra actitud como estos varones de Berea? Hermanos, los bereanos fueron conocidos como los nobles de Berea, ¿no es así? Los nobles de Berea. Hermanos, déjame decirte que esa nobleza espiritual no se hereda. Hermanos, esa nobleza espiritual no se improvisa. Esa nobleza se cultiva, hermanos. Se cultiva cada día estando delante de las Escrituras abiertas. Puedes tener la Biblia más hermosa, pero llena de polvo en casa. Pues, lo importante es cuando la escudriñas. Muchas veces decimos, Dios, háblame. No escucho. Ponte a leer la palabra en voz alta y el Señor te va a hablar. Ahí es, hermanos. Que como los bereanos, hermanos, seamos un pueblo que no vive de emociones pasajeras. No, hermanos, sino de una fe cimentada en la palabra de Dios. Examinada, atesorada, pero también obedecida. Que pasemos a la vida práctica, hermanos. Que vivamos la palabra de Dios. No solamente se quede en conocimiento, sino que la vivamos cada día. Que el Señor, hermanos, escriba esta verdad no solo en nuestra mente, sino en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Ese es el deseo, hermanos. Que nuestra actitud llegue a ser como estos hombres. Nobles. En cierta ocasión, Cristo dijo estas palabras registradas en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Es algo que la iglesia tiene que hacer el día de hoy. Escudriñad la palabra de Dios. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar, Señor. Esta mañana, Señor, gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que es ella, Señor, es tu palabra la que nos ha hablado el día de hoy, Señor, nos ha animado, nos ha exhortado, Señor. A que deberíamos tomar, Señor, esa actitud, como aquellos hombres de Berea, Señor. Aquellos hombres que recibieron tu palabra con solicitud, que la recibieron con anhelo, con amor, con hambre de ella, Señor, para saber si estas cosas que escuchaban eran así, Señor. El día de hoy, Padre, la iglesia, Señor, ha de mirar atrás, ha de mirar a esa iglesia primitiva. El día de hoy, Señor, a todo le decimos amén sin escudriñar la Escritura, sin ver si es así como hemos escuchado, Señor. El día de hoy la iglesia tiene que regresar a discernir tu palabra. Señor, habla, Señor, a nuestro corazón, Padre.
que esa fe, Señor, que sea desarrollada en tu palabra, que crezca basada en tu palabra, Señor, y no basada en momentos emocionales, no basada en momentos pasajeros, sino que sea tu palabra, Dios, que ella es la que nos sostendrá en momentos difíciles. Es tu palabra la que nos sostendrá en cama, en un hospital, en alguna situación complicada. Es tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por estos varones, Señor, por tu palabra, Señor, que nos recuerda, Señor, que hemos de mirar ahí. Si hay algunos hombres dignos de mirar y de imitar, es la actitud de la que tomaron los bereanos, Señor, que indagaron en tu palabra, que examinaron tu palabra, que escudriñaban tu palabra, pero no por obligación, sino con gozo, con anhelo, con hambre. Que esa hambre, Señor, la tengamos nosotros el día de hoy como iglesia, Señor. Que nos acerquemos a tu palabra de la misma manera, con ese deseo, con ese ímpetu, con esa hambre, esa sed de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por habernos hablado el día de hoy mediante ella, Señor, mediante las Escrituras. Que esta palabra, Señor, pues quede arraigada no solo en nuestra mente, sino baja el corazón, y que dé fruto a su tiempo, Dios. Así como lo vimos en Berea, Señor, que hubo ese fruto por una fe examinada en las Escrituras. El día de hoy, de igual manera, Señor, de ese fruto, examinando las Escrituras. Gracias, Padre, te exaltamos y te adoramos, Señor, en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén. 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 Dejamos la oración a nuestro hermano Noel.